¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, analizar, pensar, debatir temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Como saben, pues hemos dedicado esta serie de programas al tema del racismo y el día de hoy vamos a hablar sobre desigualdad y racismo. En las democracias modernas, ordenadas por constituciones normativas, el principio de igualdad es un eje fundamental y transversal del entendimiento no solo de la garantía y de la efectividad de los derechos humanos, sino del diseño también de las políticas públicas. La igualdad protege la diversidad, pero impide que ésta sea el fundamento de la desigualdad. El reconocimiento del derecho a la igualdad y de su faceta como un principio transversal tienen implicaciones relevantes en el quehacer público y su ineficacia revela brechas en el acceso a derechos, a bienes y a servicios. Hemos estado hablando sobre cómo el racismo tiene una fuerte incidencia en la movilidad social, en el acceso a educación o a vivienda, cómo define quiénes merecen ser representadas en la publicidad, en los programas de TV. La desigualdad está montada en sistemas de opresión. El racismo, el sexismo, definen la configuración del acceso a los bienes, derechos y servicios, y sobre ello hablaremos hoy con dos personas que me da muchísimo gusto recibir en este espacio diverso. Nos acompaña Alice Krauser, quien es profesora investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y Máximo Jaramillo Molina, académico de la UDG y cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el INDECIG. Ambos, además, tienen espacios de divulgación muy importantes que les invito a quienes nos acompañan hoy en Espacio Diverso también a consultar, que son un programa Inequalities que pasa por YouTube, ahorita nos dirás específicamente dónde, Alice, y Gatitos contra la Desigualdad, que es una propuesta muy pop que nos explica justamente estas cuestiones relacionadas con la desigualdad. Evidentemente, ambos académicos con una producción académica muy importante, pero quería yo mencionar estos dos espacios porque justo, bueno, pues divulgan estas cuestiones que de pronto nos escapan, ¿no? Alice, me parece bien importante hablar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad y por qué de pronto cuesta tanto trabajo visibilizar que somos sociedades tan desiguales y esto cómo afecta el acceso a derechos, a bienes, a servicios de las personas. Muchísimas gracias, Geraldine, por la invitación. Es un gran gusto estar aquí compartiendo con ustedes dos, Maxi, y contigo. Creo que es una pregunta muy importante para empezar. ¿Qué es realmente la desigualdad, no? ¿O a qué nos referimos cuando decimos que es un problema la desigualdad? Porque muchas veces nos complica la diferencia entre diferencia y desigualdad. Y pensamos que la diversidad, como tú mencionaste, o la diferencia podría ser el problema y pues ahí hay voces que no están de acuerdo. Claramente no, la diferencia no es el problema, ni tampoco la diversidad, más bien es algo deseable para una sociedad tenerla, ¿no? El problema ocurre cuando hay una estructura, una jerarquía social o una estructura de poder detrás, y ahí la diversidad o la diferencia se vuelve desigualdad. Entonces la desigualdad es algo intrínsecamente negativo para una sociedad porque conlleva una diferencia de poder entre diferentes individuos y o diferentes grupos dentro de la sociedad. Y eso significa que hay algunos individuos y o grupos que tienen una posición pues desfavorable en relación a, pueden ser atributos físicos, personales, puede ser ingreso, puede ser pues una cantidad de diferentes cosas. Y eso ahí conviene, bueno, pues se entrelaza con la segunda pregunta que haces, ¿por qué nos es tan difícil de repente verlo? Es porque es un problema bien complejo. La desigualdad es algo multidimensional y por lo tanto pues se puede atacar por muchos lugares, pero también se puede malentender por muchos lugares, ¿no? Entonces cuando pensamos, bueno, la desigualdad a lo mejor nomás es una diferencia de ingreso o de riqueza, resulta que también, aparte de eso, también puede ser un tema de desigualdades sociales o otras desigualdades, como la desigualdad de género, la desigualdad etnorracial, la desigualdad en capacidades, la desigualdad en acceso a bienes y servicios, etcétera. Entonces hay muchas vertientes que se relacionan, pero no necesariamente van en la misma dirección y no necesariamente al deshacernos de una vertiente de esa multiplicidad, nos vamos a deshacer de todas, ¿no? Entonces, como es una cosa tan compleja y
y pues luego da un poco de flojera pensar en sistemas complejos a veces y nos ponemos en lo de blanco y negro y pues es un tema mucho más gris, ¿no? Pero por eso precisamente yo creo que ahí Max y yo tenemos esa idea de divulgación. Yo creo que para mí es una cuestión de traducción también, ¿no? Porque a veces los académicos hablamos de una forma un poco complicada, más complicada todavía con un problema complicado, y hace falta explicar esas cosas en palabras de personas no científicas, porque pues es otro idioma, al fin y al cabo es difícil de entender si uno no está en esos espacios porque es como aprender otro idioma, ¿no? No es una cuestión necesariamente de que los académicos son tan inteligentes y hablan de una forma que nadie más entienda. No, usan palabras técnicas y expresiones específicas que lo hacen más difícil para gente que no tiene ese idioma manejado, ¿no? Entonces hacemos, bueno, para mí eso es uno de los objetivos principales, yo creo que para Max también, hacer una especie de traducción para que esos temas se puedan entender también en otros ámbitos, ¿no? No solo que sea una audiencia más amplia que pueda pues disfrutar de algunos de esos resultados de estudios muy interesantes, sino también pues para que se pueda entender en palabras más llanas. Claro, no, y es fundamental sobre todo entender cómo estas brechas de desigualdad, además, en nuestros países, y al referirme a nuestros países me refiero fundamentalmente a América Latina, cómo son brechas enormes, ¿no? La desigualdad que existe entre las personas, pues justo nos coloca en posiciones en donde existen índices enormes de pobreza, de acceso a un empleo digno, y esto impacta en el acceso a muchos otros bienes y servicios. Máximo, ¿por qué crees que haya tanta resistencia en entender por qué la desigualdad es o sea, bueno, existe para empezar, ¿no? ¿Por qué existe la desigualdad y por qué es un problema que debe de ocuparnos y preocuparnos a todas las personas? Creo que esto justo tiene mucho que ver con lo que iba ya orientando Alice, que es, por un lado, sí tenemos el problema de, digamos, de las brechas objetivas que están relacionadas con estructuras de poder, estas desigualdades multidimensionales, como bien decía Alice. Y por el otro lado, también el tema es que existe un conjunto de narrativas, metiéndonos más al tema subjetivo, que legitiman esa desigualdad. Entonces, digamos, en tanto que las personas creemos o crean que lo que reciben, digamos, estas desigualdades que están relacionadas con estructuras de poder realmente no provienen de algo estructural, sino más bien vienen de un aspecto individual, por ejemplo, con el tema que seguramente vamos a entrar en meritocracia, pero con un montón de, digamos, de diferentes dimensiones de desigualdad, mientras se crea que esos resultados diferentes sean justo la consecuencia de actos individuales, pues al final de cuentas lo que termina pasando es que es legítima la desigualdad, ¿no? Entonces, en tanto que sea legítima la desigualdad, pues al final de cuentas, por más que una sola persona se queda con 99% de los ingresos o la riqueza de una sociedad, en tanto que sea legítima, no sé cómo eso puede ser legítimo, pero se puede ver que eso es legítimo, que esta persona a lo mejor es 99 tiene el 99% del talento del país, yo no sé, en tanto que se vea como legítimo, pues al final de cuentas no hay nada que moverle a la desigualdad. O en ese sentido, digamos, cualquier tipo de tanto de política redistributiva como hasta incluso de movimiento social que trate de modificar esas estructuras de poder, pues no tiene el apoyo necesario digamos, para realmente tener un efecto sobre la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que justo lo interesante de la desigualdad es que nos puede llevar muy fácilmente tanto el tema objetivo a este tema subjetivo, que es meternos justo en narrativas, como decía ahorita, meritocráticas y de merecimiento, es meternos en estos temas del estigma, en meternos justo, por ejemplo, en cuanto al tema de racismo, poco, digamos, mucho se habla o es más común que existan estudios sobre las diferencias entre diferentes resultados en términos de bienestar y demás relacionados de alguna manera etnorracial, pero al igual que con el resto de las dimensiones de desigualdad, tal vez no se analiza mucho el tema, por ejemplo, de cómo las expectativas incluso pueden estar de cierta manera racializadas, ¿no? E incluso lo que se espera de las personas o lo que las mismas personas esperan de sí mismo o de sí mismas o buscan alcanzar en su vida
depende mucho de tono de piel y otras características etnorraciales, y eso pues al final de cuentas viene de ciertas estructuras de poder, como decía Alice, y al final de cuentas de temas estructurales, ¿no? Entonces me parece que justo el tratar de entrar a temas subjetivos, justo a temas de discriminación, a temas de estigma, nos lleva a ver que, digamos, a tratar pues a entender por qué la desigualdad es tan exitosa en reproducirse al final de cuentas, cómo es que esas diferencias tan marcadas, esos acaparamientos de riqueza, de ingreso, en general de diferentes dimensiones de bienestar, pueden seguir sucediendo año con año, época tras época, y si bien se modifica, pues al final de cuentas sigue ahí. Y digamos, uno podría decir, ¿cómo es posible que soportemos eso? Bueno, pues justo en tanto que es algo que al final de cuentas es legítimo, y me parece que por ahí también hay que poner el ojo. Claro, y cómo desde el privilegio se sostienen estos sistemas de desigualdad, ¿no? Al final del día, cuando se habla siempre de privilegios, bueno, pues justo lo que se visibiliza es cómo estamos hablando de ¿cómo lo explico? Una instancia en donde una persona decide no soltar ese privilegio, que tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones, y ahorita entraremos a eso, cuestiones impositivas, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de sucesiones, cuestiones de acceso a determinados bienes o servicios que otras personas no tienen y que no están dispuestos a soltar, ¿no? Y justo, pues tomando ya el tema central que tenemos en este programa, Alice, pues, ¿qué tiene que ver el racismo con esto? Tiene todo que ver, como es una de las vertientes precisamente por las que pasa la desigualdad, ¿no? O pasa una dimensión de las desigualdades. Y tiene que ver con lo que dijiste ahorita del privilegio, que hay personas que obviamente, y ahí también tiene que ver con lo que dijo Máxima de la legitimidad, hay narrativas que lo justifican entre toda la población, pero también hay ciertas personas, generalmente grupos, que sí están a favor de ese orden porque pues les conviene. Y como tú dijiste, no quieren a lo mejor soltar ese privilegio. Hay otra parte ahí también que a lo mejor no consideramos tanto, que es que muchas veces, y eso es lo curioso del privilegio, muchas veces cuando lo tenemos no lo vemos, como que nos hace ciegos a la existencia de, y pues a veces también nos hace cerrar los ojos ante el privilegio, ¿no? Pero pasan las dos cosas, porque es muy difícil ver algo que no nos ha tocado nunca, y eso pasa mucho en el tema etnorracial. Y también tiene que ver con lo que dijo Max, de que hay una legitimidad. Por ejemplo, Amartya Sen lo mencionó para el caso de las desigualdades de género, ¿no? De que incluso las mujeres internalizan desigualdades de género y las reproducen. Y eso pues es curioso, podríamos pensar, porque no les conviene a las mujeres, considerando que están en una posición inferior en la sociedad en general, aquí y también en todos los lugares del mundo. Lo mismo o algo parecido pasa también con temas etnorraciales, de que hay una internalización de una estructura que ha existido por bastante tiempo, precisamente por las narrativas de legitimación, pero también por cuestiones reales de poder. Disculpen. Esa estructura de poder es real y es percibida, ¿no? Y es internalizada por partes de la población, incluso que a las que no les conviene esa estructura. Entonces ahí se puede reproducir y nos lleva a una situación donde hay ciertos grupos de la población que por sus atributos relativamente aleatorios, o sea, aleatorios entrecomillados, porque no es aleatorio, pero podría ser otro atributo, no tiene ninguna razón intrínseca por ser ese atributo, generalmente físico, pero puede ser también otro atributo racializado, es decir, la sociedad les otorga un valor social a un atributo en un principio aleatorio. Esas personas que tienen esos atributos van a estar en una posición inferior o superior, porque lo que hacemos los humanos, que somos muy buenos en categorizar y en estimar nuestras posiciones en la jerarquía social, sobre todo cuando estamos en una sociedad muy jerarquizada,
o estratificada, como la mexicana. Lo que pasa ahí es que somos muy buenos, muy perceptibles, estamos entrenados desde nuestro nacimiento a entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición de nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, para jerarquizar si estamos por arriba o por debajo o al igual de esa otra persona, usamos claves o formas de identificar esta posición, que muchas veces pasa por atributos etnorraciales o atributos racializados, ¿no? Por ejemplo, el tono de piel, ya lo mencionó Máximo, pero también tiene que ver con el color de cabello, su estructura, la forma de la nariz, el tamaño de las personas, pero incluso con su forma de hablar, el acento, la forma de moverse, la forma de conducir su, ¿cómo se llama? El idioma corporal, el lenguaje corporal, perdón. Y todas esas cosas se juntan en un perfil etnorracial que percibimos como algo superior o inferior. O sea, no es solamente el pigmento de la otra persona que nos da una idea sobre la posición social que tiene, sino todo ese perfil en conjunto, ¿no? Y eso significa que en una sociedad estratificada, la desigualdad etnorracial, o sea, la diferencia que exista en esa sociedad, pueda usarse como anclaje o como indicador de una posición social. Y eso es donde entra el tema de la desigualdad y vuelve muy complicado la diversidad etnorracial, no porque en sí sea complicada, porque es deseable tener variedad, sino porque se asocia a cierta posición en la jerarquía social con un perfil específico étnico o etnorracial. Y eso generalmente son personas que acumulan ya sea privilegios o desventajas con ese específico perfil. En México, para concretizar, suelen ser las personas más blancas que tienen una posición favorable en la estructura social, y las personas morenas o afrodescendientes tienen una posición, indígenas, pueden ser diferentes grupos, tienen una posición inferior en la escala social percibida, ¿no? Eso es percibido, es importante, porque no tiene que ver nada, otra vez repetimos, con sus atributos, sino tiene que ver con la posición que les atribuimos. Esas posiciones, ya para terminar aquí, esas posiciones son generalmente las mismas, las que van en posiciones de privilegio y desventaja. Y eso es el problema principal que podemos discutir acá, que se juntan las desventajas en un mismo grupo de personas y se acumulan las ventajas en un mismo grupo de personas. Y ahí se vuelve un sistema sumamente injusto. Sobre todo porque son atributos pues, que uno no elige, ¿no? Claro, y son inmutables además, ¿no? Y justo de pronto. Casi inmutables. Casi inmutables, sí, pero vaya, deshacerse de una forma de ser, además, ¿por qué? ¿No? Me parece inclusive el puro planteamiento de decir, bueno, yo así soy y no por esa razón tendría yo que tener una desventaja social o esta posición fija dentro de una jerarquización de la sociedad. Y justo hablábamos sobre esto hace unos programas con respecto a un estudio de Oxfam que estuvo basado en una encuesta del INEGI que tiene que ver con el tema de la desigualdad, de la movilidad social, y sobre esto vamos a hablar ahorita que regresemos del corte, porque hay un tema que ya Max estaba mencionando que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Y que me parece que es fundamental hablar sobre eso porque justo de pronto vemos opiniones sobre pues no sean flojos, trabajen más y cosas por el estilo que ahorita vamos a ahondar en este programa de desigualdad y racismo. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre desigualdad y racismo. Y pues en este bloque me gustaría retomar lo que dejamos pendiente sobre el tema de la meritocracia y cómo de pronto pues personajes desde todo el privilegio nos dan recetas infalibles, ¿no? Sobre cómo llegar a tener todo lo que ellos o ellas tienen, ¿no? Levantarnos a las 5 de la mañana, pues trabajar duro, ¿no? Poner una empresa y echarle todas las ganas y cuestiones que de pronto, pues Máximo y desde Gatitos, pues justo esta evidenciación que se ha hecho a partir de las redes sociales, a partir de tu propuesta, ¿cómo demostrar que estas recetas, pues más que en el trabajar duro y en una
supuesta meritocracia, pues están fundadas en el privilegio y en el lugar en el que nos tocó nacer, básicamente. Sí, creo que el tema de la meritocracia me parece fascinante, incluso por el origen de su término, que eso de repente no lo decimos mucho, pero es curioso que quienes empiezan a hablar de meritocracia por ahí de los años 50 del siglo pasado, hablaban justo de una utopía, digamos, sobre una sociedad que sería una sociedad muy indeseable donde dominaran y fuera casi una tiranía quienes tenían más méritos, ¿no? Digamos que tenían más, quienes realizaban más esfuerzo y quienes tenían más talentos, ¿no? Lo que sea que eso signifique o entiendan por eso. Entonces, de alguna manera, ese término indeseable de una sociedad fue transmutando durante las últimas décadas del siglo anterior, con las décadas del conocido neoliberalismo y demás, a, digamos, al justo la justificación de la desigualdad de la sociedad, ¿no? Entonces ahora nos dicen que hay personas en las élites económicas y que dominan al resto de la sociedad, pero no, por ejemplo, con temas de la aristocracia, no es porque sean herederos de una nobleza, de algún título nobiliario, etcétera, sino que es porque se esforzaron mucho y porque tienen mucho talento, ¿no? Entonces, esa historia, pues esa narrativa al final de cuentas, claramente, como decíamos en el bloque anterior, pues sirve para legitimar las desigualdades, ¿no? Pero sobre todo es extraño porque al final de cuentas lo podemos ver, por ejemplo, con este artículo que también cada rato volvemos a compartir sobre las familias ricas en Venecia, que siguen siendo las mismas familias ricas de hace 500 años, a pesar de que han cambiado sistemas económicos, sociales, a pesar de que antes nadie decía que eso fuera algo meritocrático y ahí siguen, ¿no? Eh, Ahora, el tema es justo para tratar de legitimar o, digamos, de la mano de esta idea de cómo se llega a triunfar dentro de la sociedad, se habla justo de estas costumbres, de estos hábitos para, digamos, que son señalados como los responsables de esa riqueza que tienen las personas más ricas, ¿no? Justo un artículo que vi hace unos días hablaba aquí no hablaba de tal cual la riqueza, hablaba simplemente del tema de la longevidad y decía los hábitos que tenía la reina Isabel para llegar a la edad que alcanzó, ¿no? Antes de fallecer. Y justo algunos tweets que veíamos en redes sociales lo que decían es, bueno, entre todos esos hábitos, pues se les olvida, por ejemplo, ser millonaria, ser básicamente no tener que hacer nada por ti misma y que ser de la realeza implique que puedan hacer todo por ti, etcétera, ¿no? Creo que eso, por más que pueda parecer muy exagerado, es algo que efectivamente se repite en muchos casos, ¿no? Entonces tenemos justo podemos agarrar los casos más populares de ciertas personas, influencers que son dueñas de empresas o herederas de alguna familia rica que se vuelven también influencers y que mencionan estos hábitos o resaltan estos hábitos para generar riqueza. Con esto del libro del club de las 5 de la mañana, levantarte temprano para generar riqueza, echarle ganas, esforzarte. Luego, justo hay mucho, digamos, cursos de coaching que dicen, bueno, pues es que lo que pasa es que tienes que ahorrar, tienes que ponerte objetivos muy claros y con eso vas a ser millonario. Y esa es la razón por la que existen personas millonarias, ¿no? Entonces, y esto claramente va de la mano del tema de la meritocracia, el tema de creer que las personas que están hasta arriba en la sociedad, pues justo llegaron ahí pues por mérito, ¿no? De ahí viene el nombre de meritocracia. Ahora, la otra cara de la meritocracia es que quienes están abajo claramente están ahí, digamos que están en la mayor situación de vulnerabilidad o de pobreza, porque o no tienen talento, o no se esforzaron, o ya lo queremos ver con otras palabras, son flojos, dependientes y demás, ¿no? Entonces, esta historia que trata justo, ya habíamos dicho, de legitimar estas desigualdades, pues se basa en estas ideas, lo decía en este coaching, por ejemplo, que tantos libros y tantos cursos existen de cómo volverte millonario, resaltan ciertos actos o acciones individuales de las personas para llegar a ser ricos
y al mismo tiempo, y eso es lo más importante, invisibilizan el resto de las estructuras sociales que están detrás de esas desigualdades, ¿no? Entonces no se habla del tema de las herencias, no se habla del tema de justo de la familia en la que naces, incluso el tema de cómo el capital cultural o las relaciones, el capital social, pues termina importando para el desarrollo que tienes a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces me parece que justo lo importante del tema de meritocracia es que resalta ciertas cosas, las exalta, digamos, de una manera exagerada, cuando, a ver, nadie va a negar que sí puede haber personas casos atípicos en los cuales alguien por esfuerzo o por habilidades haya llegado a estar, digamos, en una posición alta en la sociedad, ¿no? Pero la mayoría de los casos eso no pasa. Incluso, por ejemplo, ahorita hablábamos de racismo, cuando vemos los datos, por ejemplo, de la movilidad social relacionados con racismo, pues lo que digo con racismo, con características etnorraciales, lo que nos muestra es que igual lo que encontramos tanto en esa dimensión como en el resto, origen es destino y la mayoría de las personas que nacieron en una familia de estrato bajo, van a vivir toda su vida en un estrato bajo, pero eso es peor para las personas con diferentes características etnorraciales desvalorizadas en la sociedad, ¿no? Tono de piel y demás. Entonces, me parece que por ahí es el tema de, digamos, de la importancia de la meritocracia con el resto digamos, de aspectos objetivos y de legitimidad. Y lo importante también tal vez es que esta legitimación de inequidades y desigualdades no es nada más justo en el tema que tal vez ya hemos mencionado mucho de resultados, por ejemplo, económicos, ¿no? De ingreso o de riqueza. Al final de cuentas, eso está sumamente relacionado con el acceso a un montón de otros fuentes de bienestar, por ejemplo, la educación, la vivienda, la salud, la alimentación, incluso los mismos servicios públicos a los que tienes acceso, ¿no? Nos podemos ir una por una de esas dimensiones y en cada una vamos a encontrar que las personas, digamos, del estrato bajo de la sociedad en términos económicos se digamos, repiten también todas las otras dimensiones y el tema es que también ahí se legitiman, como por ejemplo el caso que hemos estado resaltando desde Gatitos contra Desigualdad recientemente, en una de esas dimensiones en específico es el tema de la vivienda, ¿no? También ahí juegan narrativas interesantes. Por ejemplo, también ahí se dice, bueno, es que los jóvenes no tienen casa porque prefieren comprar cafés de Starbucks o porque prefieren irse de vacaciones, ¿no? Y por eso no logran comprar una vivienda. Entonces, pues al final de cuentas, estas narrativas meritocráticas operan en distintas, no solamente en la dimensión económica, sino en distintas dimensiones objetivas del bienestar y también subjetivas, ¿no? Entonces me parece que es importante estar resaltando también cómo ese efecto de la narrativa meritocrática se extiende a otras dimensiones, lo decía, tanto objetivas y subjetivas. Qué importante, ¿no? Porque justo de pronto se pierde la conversación sobre cómo el racismo impacta en la cuestión de la movilidad y abre, profundiza estas brechas de desigualdad. Y justo esta cuestión de pronto de, bueno, pues es que el ejemplo que ponías, ¿no? Y es que a mí es algo que de verdad me impacta mucho, sobre todo en esta Ciudad de México, en donde muchísima gente no se despierta a las 5, se despierta a las 4 o a las 3 de la mañana para poder tomar un transporte, para poder llegar a las 8 o 9 de la mañana a su trabajo, trabajar 8, 10 horas y regresar. Y eso es su vida cotidiana. Y entonces de pronto cuando dices, es que hay que levantarse temprano, meditar, después revisar las noticias con un café y con un té verde para ayudar a la salud. O sea, de pronto es como, a ver, o sea, necesitamos visibilizar estas otras realidades, estas otras dimensiones de la desigualdad y entender que esas recomendaciones desde la meritocracia están montadas en una desigualdad anclada, para utilizar una palabra que usaba Alice hace un momento, en una sociedad jerarquizada en donde pues en donde naces es destino, ¿no? Y donde ya habíamos visto también que nuestra pertenencia étnico-racial, nuestra tonalidad de piel y el cómo nos ven, nos ubica en estas jerarquías, ¿no?
Alice, un poco me gustaría ahondar en el tema justo de la distribución de los recursos, porque me parece que es un tema, si bien no es exclusiva la desigualdad del el tema económico, el tema de ingreso o el tema de riqueza, me parece que sí es muy importante visibilizar esta cuestión de la distribución de la riqueza y de cómo unas personas acceden a determinados ingresos, a determinados empleos con determinados ingresos y cómo esto no se logra redistribuir. Sí, creo que es una pregunta o varias preguntas fundamentales, es un tema fundamental, porque precisamente el problema de las desigualdades sociales o grupales que estamos mencionando como la etnorracial es que coinciden o van, las líneas van en la misma dirección, digamos, que la distribución de riqueza, ¿no? Es decir, las personas que tienen desventajas sociales, muchas de esas Max ya las mencionó, también ahí podríamos añadir temas de salud mental o de autopercepción y muchos otros temas subjetivos que tienen que ver también con cómo nos perciben en la sociedad, por ejemplo, etnorracialmente. Muchas de esas dimensiones coinciden con el tema de la distribución de riqueza y de ingreso, ¿no? Es decir, las personas que tienen una desventaja en un lado también la tienen en el otro lado. Concretamente en el caso etnorracial, las personas racializadas de forma negativa tienen también una posición inferior económicamente hablando, tienen una menor riqueza, tienen muchas veces menores ingresos que tienen que ver con una variedad de factores. Y generalmente no tiene que ver con su preparación, ni con las ganas que le echan, ni con su talento. Es decir, tiene más que ver con la discriminación que puede existir actualmente y la discriminación que ha existido históricamente, ¿no? Ahí podemos diferenciar entre un efecto acumulado, digamos. Históricamente, si ha habido discriminación contra un grupo específico, pues van a empezar en una posición inferior o más precaria que las personas que no han tenido esa discriminación o esas desventajas históricas. Y aunado a eso, todavía hay efectos de discriminación actuales también, ¿no? Prejuicios que se enfrentan, tratamientos desfavorecibles y también incluso pues, negación a acceso a ciertos espacios, sobre todo, por ejemplo, laborales, ¿no? Pero también personales, ¿no? Mucha de la discriminación etnorracial que ocurre en el país es en espacios privados, entre familiares, entre amigos y todo, ¿no? O sea, no todo es solo el espacio público, digamos. Creo que ahí hay un factor importante que también se entrecruza y lo estaba mencionando también Máximo, el tema del talento, de quién es talentoso, y alguien puede ser 1,000,000 de veces más talentoso que otra persona. Es un mito. El talento se distribuye totalmente parejo por la población. Lo que no se distribuye parejo son las oportunidades de desarrollarlo y de aprovecharlo, ¿no? Y ahí la otra dimensión es que también tenemos que considerar quién y cómo, o sea, quién define y cómo se define el mérito o el talento en sí, pero el mérito de percibir algo. Porque puede haber personas que trabajan muchísimo en un tema, por ejemplo, en el cuidado de personas ancianas, que son muy talentosas en ese aspecto, pero no son remuneradas de una forma muy alta, ¿no? Mientras que otras personas, un ejemplo muy típico es ciertos hedge fund managers en servicios financieros que inventan un nuevo producto para sacar aún más provecho de unas deudas colaterales, pues eso sí son remuneradas de una forma muy exhaustiva. Entonces podríamos pensar cómo como sociedad definimos qué es el mérito que se merece, quién se merece ese ingreso de esa riqueza, ¿no? Y obviamente ahí cuando nos metemos un poco más a fondo vamos a ver que hay intereses en cómo está, o sea, no digo que alguien específicamente está ahí apuntando cómo se define, sino más bien no es una definición neutral lo que es el mérito en esta sociedad, ¿no? Y ahí precisamente también se empiezan a explicar las cosas que mencionaste tú hace un momento, Geraldina, sobre las personas que se levantan a las 5 o 4 o 3 de la mañana para acceder a sus trabajos y no están en la cúspide de la distribución de riqueza. No está de más echarle ganas, nunca, ¿por qué no? Pero no es suficiente para llegar a una situación de riqueza. Eso es lo importante que hay que ver. Y como ya dijo Max, alguien que sale de una posición de riqueza no necesariamente tiene que echarle ganas. Muchas veces lo hace, pero no es necesario para su éxito económico, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a desmesurar
lo que es la situación real de ese mito o la mentira de la meritocracia en la que existimos, ¿no? Mucha gente, en general casi todos le echamos ganas en la vida porque pues es parte de nuestras motivaciones intrínsecas incluso, ¿no? Pero no todos podemos llegar a una posición de multimillonarios nomás por levantarnos a las 5 de la mañana o meditar o lo que sea, ¿no? Pero no están malas esas cosas, ¿no? Digo, supongo, no lo sé. Para alguna gente está bien, para otra menos, ¿no? Pero no es el camino al éxito, pues. Y ahí, para regresar al origen de la pregunta con la relación etnorracial, ahí el problema es que como la distribución de riqueza es tan desigual para empezar, y esa distribución de riqueza, como ya mencioné hace rato, coincide con ciertos perfiles etnorraciales, significa que si no cambiamos esa distribución de riqueza, difícilmente vamos a poder deshacernos de, del trato desigual por otros motivos, como por ejemplo el etnorracial, ¿no? Entonces, una de las como políticas anti-desigualdad etnorracial o antirracista es una distribución de riqueza. Así de fácil, porque hoy día las personas racializadas de forma negativa están en una posición muy inferior en temas de riqueza y las personas racializadas de una forma positiva pues están en una posición muy superior, ¿no? Entonces, esa distribución para cambiarla también afectaría luego a la posición desigual de grupos etnorracializados. Claro, sobre eso ahorita en el último bloque me gustaría regresar sobre justo el tema de políticas para la distribución de la riqueza, ¿no? Ahorita ya en el minutito que nos queda, estaba yo recordando cómo, a ver, esta idea que pones, Alice, de cómo definimos el talento o el mérito, por un lado, y por el otro lado, que también ya ambos lo han mencionado un poco, y que tiene que ver con esos ámbitos en los que se mueven las personas que tienen más privilegio. Y me vino a la mente inmediatamente un episodio que vimos hace unos días de un hombre que le fueron a cerrar su negocio y salió con un cuchillo a amenazar a los verificadores. Y pongo este ejemplo porque justo me parece que ilustra todo este privilegio de una persona que se siente con la impunidad absoluta para poder hacer algo así y que hubiera pasado, o sea, a ver, pongo mi negocio en condiciones, pues quizá no muy legales, ¿no? Y eso se me permite porque me muevo en un cierto ambiente de privilegio. Hago eso y se me permite porque me muevo en un cierto ambiente de privilegio. La consecuencia que tengo es bajísima, distinta a la que hubiera tenido una persona en otras condiciones, seguramente una persona pobre, una persona racializada, muy probablemente hubiera sido detenida y llevada a la cárcel, ¿no? O sea, como esos ámbitos, no sé cómo llamarlos, de relaciones sociales privilegiadas, permiten a determinadas personas hacer ciertas cosas que les permiten llegar a este éxito que se disfraza de meritocracia. No sé si estás de acuerdo, Max, ¿cómo lo ves? Sí, pues siguiendo el ejemplo que estás diciendo, digo, vamos a no ponerlo en México para no ser tan obvios, pero si hubiera sido en Estados Unidos, la persona esta que amenazó con un cuchillo probablemente hubiera fallecido porque le hubieran disparado. Básicamente es los policías. Entonces, así, siendo afroamericana, obviamente, es lo que quiere, perdón, es lo que quiere decir. No, dije, si fuera una persona afroamericana en Estados Unidos, le hubieran disparado porque era muy peligrosa. Entonces, claro, justo ahí, en ese tema, por ejemplo, de cómo actúan los cuerpos de seguridad pública frente a las personas de una manera racializada, es muy claro cómo estos privilegios se notan de manera inmediata con, por ejemplo, lo que estás diciendo. Entonces, totalmente de acuerdo con esa, al final, con esa idea de cómo ese privilegio termina reproduciéndose ahí. Sí, ¿no? Y cómo va afectando justamente nuestro acceso a estos bienes, servicios y privilegios al final del día que se van sumando unos a otros, ¿no? Entonces, creo que es importante visibilizar eso, ejemplo desafortunado, sin embargo, bueno, vino a mi mente porque realmente fue algo, me parece escandaloso, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en el último bloque, pues me parece que habría que conversar un poco sobre, bueno, pues qué sigue, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para cerrar estas brechas de desigualdad, sobre todo pensando en acabar con estos sistemas de opresión? Estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre desigualdad y racismo, no le cambien, regresamos.
Pues ya estamos acá de vuelta en el último bloque de Espacio Diverso. Estamos hablando sobre desigualdad y racismo. Y pues en esta última parte del programa, pues bueno, ya montamos el problema. Y bueno, pues ¿cuáles serían las opciones? Alice, ¿qué opciones tenemos para la redistribución de los recursos, de la riqueza? ¿Necesitamos modificar nuestro sistema fiscal? ¿Qué sigue? Sí, claramente necesitamos reformar el sistema fiscal o revolucionarlo a lo mejor a esas alturas, porque resulta que la fiscalidad en México es muy, muy baja en temas de impuestos, ¿no? Y es además muy regresiva. O sea, hay pocos ingresos para el gobierno por medio de impuestos, y esos provienen en gran parte por impuestos indirectos que por sí pagan proporcionalmente más las personas con menores recursos. Entonces son regresivos, ¿no? Injustos. Entonces habría que primero hacerlo más progresivo, es decir, las personas con más recursos, con más riqueza tendrían que pagar una mayor parte de lo que pagan actualmente, y actualmente pagan muy, muy poco, no solo en términos nominales, sino incluso la tasa real de lo que pagan es por debajo de la que deberían de pagar nominalmente, y eso tiene que ver con evasión, pero también tiene que ver con elusión, ¿no? Que es básicamente la forma legal de no pagar los impuestos que se suponía que deberían de pagar, ¿no? Por excepciones, por subsidios, por varios otros programas. Y esos benefician principalmente a las personas con mayores recursos. Entonces, ahí habría que hacer algo urgentemente, porque pues hoy día no contribuyen su parte, ¿no? También es una de las razones por las que pueden acumular bastante más que las personas que sí tienen que pagar más impuestos. La otra razón por la que es importante hacer esa reforma fiscal es para precisamente tener más ingresos por parte del Estado, para poder usar esos ingresos en proyectos, programas de redistribución hacia las personas que necesitan esos recursos, ¿no? Por ejemplo, las personas en pobreza, pero también personas discriminadas por otras razones. Por ejemplo, pueden ser, y ahí yo creo que es una de las políticas inteligentes antidesigualdad, un sistema de educación, de salud, de protección social universal, gratuito y de calidad para todos. Y en ese momento, cuando hay un sistema de salud, educación y protección social universal, gratuito y de calidad para todos, ya no se pueden hacer esas grandes diferencias, o es mucho más difícil que se hagan esas grandes diferencias que existen hoy día en esta sociedad, precisamente por tener sistemas diferenciados, ¿no? En parte privados, en parte públicos, los privados quienes puedan costeárselos, y los públicos para los que no les queda otra opción, básicamente, ¿no? Y eso significa que las personas salen con una preparación diferenciada, y también salen pues con salud diferenciada y con protección social diferenciada, y eso es muy nocivo para una sociedad equitativa, ¿no? Entonces, ayudaría en muchas dimensiones. La redistribución de recursos a través de los impuestos es deseable por sí, porque también manda una señal, si es un sistema más progresivo, manda una señal hacia qué sociedad queremos, en qué sociedad queremos vivir, ¿no? No queremos vivir en una sociedad donde las personas que resulta que heredan millones se pueden quedar con esas y traspasarlas por generaciones, y eso es lo que se apremia en una sociedad, sino sí queremos apremiar las personas que pues provienen de estratos más bajos, o que sí trabajan y logran más éxito, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión de qué queremos retratar como sociedad y qué estamos buscando, ¿no? Entonces, se necesita esa reforma para que se mande ese señal, y para recaudar fondos para tener otros programas que pueden ser beneficiales antidesigualdades, ¿no? Y antirracistas también. Alice, antes de pasar con Max, una pregunta. ¿Existe algún modelo, digamos, me queda claro que el estado de bienestar, sobre todo en algunos estados de Europa, es un modelo, digamos, de esta redistribución del ingreso y acceso universal a estos servicios que mencionas? Pero en nuestro contexto, digamos, ¿cómo, o sea, existe algún modelo a seguir o algún proyecto, o sea, alguna algún mapa, una hoja de ruta que nos pueda dar esta claridad o propuestas que ya sean concretas en México? Pues podemos mirar, por ejemplo, al mismo México en el pasado, ¿no? No que era un sistema perfecto, pero tenía algunos programas que sí podrían ser útiles tener hoy en día, como por ejemplo hasta los años 60 se tenía un impuesto a las herencias,
que hoy día ya no existe. Entonces no hay que mirar necesariamente a Finlandia, que nos gusta luego compararnos con ellos, pero ahí la gente sí quiere pagar impuestos en otro nivel de lo que se quiere pagar en México, ¿no? En México las personas están en contra de la desigualdad, pero también están en contra de pagar para deshacerse de ella. Entonces es un problema para empezar. Ahí hay que trabajar en las narrativas, en la idea más positiva de los impuestos. Pero incluso dentro del mismo México, pues sí hubo un sistema de salud no universal, pero mucho más amplio y de más, con más recursos, ¿no? Para poder distribuirse hasta los años 70 más o menos. Y también lo mismo en el sistema de educación, que era un poco más amplio, ¿no? Y ahí hubo un auge tremendo en la educacionalización de la población, ¿no? Cosa que pues hoy día está decayendo un poco esa provisión de los bienes, ¿no? Entonces ahí incluso podemos mirar hacia el propio pasado de México, ¿no? Para inspirarnos en algunas cosas, en otras no. en otros temas mejor ahí no nos metamos. Y también, perdón, hay otros ejemplos en la región, ¿no? En varios países se discuten reformas fiscales, por ejemplo, ahora en Colombia, ¿no? Yo creo que esa es la gran esperanza de la región en términos de programas progresivos por venir. Habrá que observarlo en Chile también, ¿no? Justo, qué importante, porque de pronto, insisto, pues eso, ¿no? Volteamos a ver a Finlandia, volteamos a ver a otros países en donde de pronto la dinámica social es distinta, ¿no? Y no sé si sean, no sé porque no soy experta en estos temas, no sé si sean los mejores modelos a seguir. Max, justo me voy contigo sobre la misma pregunta o sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sirven las políticas sociales que se han implementado ahora? ¿Habría que volver a ciertas políticas sociales? Y sobre todo algo que dijo Alice y que creo que no debemos dejar que se nos escape, es el tema de la educación, la salud, la seguridad social universales, no ligadas a un empleo formal. Obviamente la educación pasa por otro lado, pero la salud y la seguridad social hoy día están ancladas en la existencia de empleos formales. Entonces, cuando tenemos la mitad de las personas que están trabajando en empleos informales, pues entendemos que no hay acceso a estos servicios. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, justo como lo adelantaba Alice hace unos momentos, me parece que el tema es generar o construir sistemas de protección social universales, ¿no? Lo cual, siguiendo también lo que decía Alice, pues con el 16% del PIB que recaudamos, no hay manera de que suceda, ¿no? Digamos, puede que un sistema de protección social en muchos países universal cueste más que todo lo que recaudamos, ¿no? Entonces, ya desde ahí es claro que lo que hay no alcanza, incluso aun cuando se hagan ahorros, austeridad, se le cobre más o digamos, se trate de saldar las deudas con los principales deudores, a pesar de eso no alcanza. Sí tiene que haber un tema de cambios fiscales muy, muy importante. Pero sí, me parece que el tema es construir políticas sociales universalistas empalmadas o que estén, digamos, relacionadas también con, digamos, universalistas que generen pisos mínimos universales para toda la población, que además el tema con las políticas sociales universales es que tienen menos riesgo de ser estigmatizadas frente a las políticas sociales focalizadas, ¿no? Digamos, las que están focalizadas sobre todo a hogares en pobreza extrema o en pobreza, tienden a ser muy focalizadas por el resto de la población, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido tiene una ventaja las políticas sociales universales, el problema es que no todo puede ser universal. Digamos, claramente, dada la desigualdad tan, digamos, las brechas tan amplias que hay en México, se tiene que elevar de todos modos, se tiene que implementar ciertas políticas enfocadas en los más desaventajados que puedan elevar su condición y tratar de equilibrarlos, además del piso mínimo para todos, ¿no? Entonces, una combinación de ambas me parece que es la mejor opción. En ese sentido, me parece muy bueno, por ejemplo, hablando de políticas sociales universales, el aumento descomunal que ha tenido el presupuesto para la pensión de adultos mayores, por ejemplo, en México, está siempre se me olvidan las cifras, pero para el 2023 está proponiendo que llegue por encima de 300,000 millones de pesos. Es una cosa que nunca un programa social de transferencias monetarias había ni siquiera pensado en alcanzar en sexenios anteriores, ¿no? Eso me parece muy bueno. El problema es justo, pues también a quienes, por ejemplo, tenían este programa que estaba focalizado a los hogares en pobreza extrema y que es criticable por un montón de razones,
pero que al final de cuentas representaba el 25% de los ingresos de las personas del decil 1, del 10% más pobre, que es Prospera. Pues ese programa, si bien no que regresara, un programa que sustituyera el ingreso que le llegaba a esas personas de manera focalizada, me parece que sería muy importante, sobre todo porque se cayó, digamos, el ingreso que le llega a los hogares más pobres por transferencias monetarias. Ahora, siguiendo el tema de la estigmatización de las políticas sociales, me parece que justo, y también retomando lo que decía Alice sobre la voluntad para pagar impuestos o no en México, me parece que justo el tema tiene que ir, al igual como todo lo que hemos hablado, tiene que ir por el lado objetivo, digamos, cómo hacer el cambio en temas de desigualdad, tiene que ir en México, tiene que ir por el lado objetivo, todo lo que estamos diciendo, pero también subjetivo. Y en ese sentido me parece que justo desmontar estas narrativas que estamos mencionando sobre desigualdad sobre meritocracia puede tener un efecto importante en generar más apoyo a los programas sociales, ya sea universalistas o focalizados, y en general a pagar más impuestos, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay mucha evidencia respecto de que diversos sesgos que existen sobre la desigualdad, digamos, la creencia de estos mitos sobre meritocracia, sobre las causas de ser rico, las causas de ser pobre y demás, impactan, como ya decíamos, al final cuando legitima la desigualdad y en tanto que legitima, impacta qué tanto estás a favor de políticas redistributivas, ya sea de impuestos o de programas sociales. En ese sentido, me parece que una tarea bien importante, y en ese sentido es bien importante lo que hace Alice y lo que hacemos las demás personas que tenemos proyectos de divulgación, es muy importante justo tratar de pegarle a esas narrativas para generar automáticamente más apoyo a las herramientas redistributivas que tiene el Estado. Digamos, si hay una razón por la que este gobierno y gobiernos anteriores prácticamente no tocan el tema fiscal, el tema de los impuestos, es porque temen del costo político, ¿no? Quisiéramos una sociedad donde al revés, donde fuera un costo político no cobrarle más impuestos a los ricos, ¿no? Que el gobierno dijera, bueno, es que si no le cobro si no implemento el impuesto a la riqueza, aunque va a afectar a mis amigos, incluso de la élite económica, si no lo implemento, van a votar en contra de mí, ¿no? Digamos, ese costo político es el que quisiéramos que hubiera en la sociedad mexicana. Me parece que hay ciertos cambios, me parece que las personas más jóvenes suelen ser más críticas a estos temas, más cercanas a temas de redistribución, cada vez se hace mucho más popular todos esos temas digamos, de poner impuestos a los ricos, digamos, de hablar de desigualdad es algo que cada vez va creciendo más, entonces me parece que por ahí vamos en el camino correcto, todavía falta mucho más, pero bueno, justo tratar de acelerar al menos esa manera en que se van desmontando las narrativas meritocráticas y las narrativas que legitiman la desigualdad, va a ser muy importante para que en algún momento sí se puedan implementar este tipo de cambios y de políticas redistributivas en el país. Pues eso que con lo que ha cerrado, Max, me parece importantísimo para cerrar este programa, porque justo, ¿no? La idea aquí de hablar sobre desigualdad y racismo, pues se resume en esto, ¿no? La desigualdad está montada en el racismo y necesitamos justo cambiar estas narrativas racistas, meritocráticas, que legitiman estas desigualdades para poder diseñar modelos de redistribución, modelos que permitan el acceso a bienes, a servicios, a derechos, fundamentalmente de todas las personas y cerrar estas brechas de desigualdad que tanto nos afectan como sociedad y que además son injustas, ¿no? Porque al final del día iniciábamos este programa hablando sobre estos porcentajes, ¿no? Que de pronto vemos en estos datos que se nos comparten, el porcentaje de personas millonarias en nuestro país, el dinero que tienen acumulado representa lo que tienen no sé cuántos otros millones de personas, ¿no? Entonces, esto es injusto, esto no debe ser en una sociedad que se supone democrática, fundada, motivada, fundada en un principio de igualdad. Y trato digno, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que hemos abordado varios temas. Por supuesto, nos quedaron muchísimos pendientes y pues ojalá podamos en otra ocasión seguir conversando sobre este tema fundamental, porque me parece que nos debe preocupar a todas las personas, independientemente de si seamos del club de las 5 de la mañana o no. Creo que tener una sociedad justa nos retribuye a todas las personas, ¿no?
y justo por ahí creo que tiene que venir la narrativa. Alice, Max, muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Diverso. Y a ustedes que nos vieron, recuerden que estamos hablando sobre racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar sobre ello. Esto es Espacio Diverso y nos vemos a la próxima. Gracias.